Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la cátedra de Afrocolombianidad. Espero se encuentren bien ustedes y sus familias. El día de hoy abordaremos un tema que veníamos ya un poco charlando desde clases anteriores que tenía que ver con la colonización de África. En esta ocasión vamos a profundizar un poco desde la historia, desde el siglo XV en adelante hasta el siglo XIX y el proceso de colonización en África. Bien chicos, espero tomen nota en sus cuadernos de los apuntes de la información que se va a dar en esta clase. Seguro hay cosas que ustedes no conocían y les será útil para las actividades correspondientes en la plataforma de Classroom. Entonces, bueno, iniciemos. África desde el siglo V. África había desarrollado, pues hay que decirlo, África es la cuna de la humanidad, según lo planteó Charles Darwin. Hubo grandes adelantos en términos culturales y sociales en este continente, un continente que hoy es muy azotado en términos de violencia. Económicamente es un continente sumido en niveles de pobreza muy grandes, pero su historia es muy rica, paradójicamente. Es una historia muy interesante la de este continente. Habían desarrollado grandes e importantes sociedades que dieron origen a los estados de Ghana, a Malí y a los imperios Songhai y Canet. Los persas, que hoy es lo que hoy conocemos como Irán, los persas habían introducido el camello, lo cual favoreció al contacto comercial y religioso entre los árabes y los estados africanos centrales. Esta imagen que ustedes ven acá es la imagen que hace referencia al imperio Songhai, que fue uno de los imperios más destacados desde el siglo V en adelante. África para el siglo VII, siglo VII, había desarrollado un proceso muy importante de islamización. África fue uno de los principales centros del Islam, el norte de África fundamentalmente, lo que ustedes van a ver en Egipto, Libia, Túnez, todos estos países van a tener una influencia muy importante de parte del Islam que tiene que ver con lo que comentaba en la anterior diapositiva, con los contactos comerciales entre distintos países de la región. Para el siglo XV, ya 10 siglos después, 1000 años después, los chinos y los europeos empiezan a explorar las costas africanas, lo cual va a provocar una inmigración de poblaciones hacia América. Ustedes pueden ver en la imagen, ya se empieza a ver rasgos de colonización, rasgos de servidumbre y de explotación de parte de los europeos, de algunos europeos que empiezan a explorar las costas africanas y empiezan a llevarlos como mano de obra esclava a las costas americanas. Vemos esto y podemos darnos cuenta que obviamente África es un continente que hoy en día no se estudia, que no se tiene muy en cuenta digamos que en la reflexión sobre el llamado progreso de las naciones, sino que todo lo contrario sirve como una forma de comparación para decir lo que no debería ser una nación moderna o civilizada. Es decir, que los estados africanos se tienden a entender desde un punto de vista inferior. Y en este caso, pues hemos visto en el apartado anterior que tiene una cultura muy, digamos, adelantada y que se ha perdido con el paso del tiempo precisamente por la occidentalización. Ahora vemos que África a inicios del siglo XIX, si bien ya tenía alguna presencia de europeos, sobre todo de portugueses, franceses, italianos en algunas costas, digamos que no había del todo como un proceso de colonización tan exagerado como el que se va a ver hacia finales del siglo XIX. Egipto era uno de esos 5 estados africanos que podemos etiquetar, ahí empezamos nuevamente a utilizar los conceptos
como modernos y no estaba bajo control de los europeos. No estaba no solo Egipto, sino tampoco estaba Marruecos, lo que se conoce como el Imperio Otomano en su rama que Libia, el Sultanato de Zanzíbar, la costa este, el estado de Afrikaner del norte, lo que se conoce como la Colonia del Cabo, eh, que eran países, si bien eran países de blancos, se pueden considerar como estados netamente africanos, pues sus habitantes no eran europeos. O sea, es decir, el tez, el color de piel de quienes habitaban en estos estados, si bien podía ir entre el negro, entre lo afro y lo blanco, no eran directamente europeos, no eran europeos, podían ser descendientes de europeos, pero no europeos. Eso pues marca un aspecto importante, pues se pueden catalogar como los 5 estados africanos que no estuvieron bajo el control, el yugo total de los europeos. Acá vemos Egipto, acá vemos gran parte del imperio otomano, un turco otomano, pues acá hay la rama libia y acá tenemos parte de la civilización de la sociedad de Marruecos. Este es un mapita que nos muestra cómo era África antes de la disputa colonial de 1880. Acá pues ustedes se pueden dar cuenta, Egipto, el Imperio Otomano, en color café. Esta es lo que les decía, la rama libia, que se puede considerar que no era europea. Lo que está acá, pues es un poco ya del Medio Oriente y de Europa. Tenemos el Sultanato de Zanzíbar, tenemos Colonia del Cabo, lo que hoy se conoce como Sudáfrica. Tenemos Argelia, que si bien, pues sí tenía una presencia de franceses, Argelia y Senegal. Bien, como ustedes se pueden dar cuenta, no es en su gran mayoría colonización europea. Acá tenemos varios imperios africanos, tenemos, digamos que una presencia amplia, pues digamos, de culturas antiguas del continente africano, más no todavía hay un exceso de civilización europea. Ahora bien, esto es inicios del siglo XX. Pero para finales del siglo XIX la cuestión va a cambiar. La colonización africana pues va a empezar, como lo menciona aquí, en la década de 1870. Ya no les va a bastar a los europeos el comercio marítimo en las costas africanas, sino que van a empezar a tener, digamos que una hambre insaciable por los recursos minerales, por las riquezas minerales encontradas al sur de África. Este va a ser el detonante fundamental para que los países europeos entren a África en una rápida carrera, como rapiña, rapiñándose todo este territorio y en 30 años, como dice ahí, en menos de 30 años, alrededor del año de 1900, toda África va a estar bajo el control y el sometimiento de los europeos. Podríamos decir que esto no solo cambió la economía africana, pues la desestabilizó, sino que también, como ustedes pueden ver en la imagen, todo esto se va a hacer por la vía violenta, acabando los territorios y los estados africanos, como dicen allí, se vieron aterrados ante el desembarco de extranjeros a sus tierras que les terminaron arrebatando absolutamente todo, incluso hasta su propia cultura. Eso es lo que se conoce como una invasión blanca, el dominio blanco. Y esto pues se dio fundamentalmente por la superioridad militar de los europeos. Hoy en día los europeos siguen teniendo la misma superioridad. ¿Qué creen ustedes, chicos? Podríamos ver que ya hay otros países que tienen la misma superioridad que los europeos, por ejemplo Irán, que tiene la misma superioridad, o hubo otros países que fueron colonias, como fueron los Estados Unidos, pero que hoy ya son tremendamente superiores. Bien, la superioridad militar fue la responsable de que en poco tiempo África quedara colonizada por los europeos. Pero ¿creen ustedes que esa superioridad militar
solo era, digamos, en términos tecnológicos, o también los europeos tratan de justificar la superioridad militar en otros aspectos, como por ejemplo en el aspecto civilizatorio. ¿Qué opinan? Hoy en día el blanco, miren esta imagen, el blanco llega y se siente superior, ¿cierto? Que es muy similar a como los europeos, los norteamericanos llegan a Latinoamérica y pareciera que fueran superiores, que no caminaran, sino que levitaran un poco, que nos vieran de una manera exótica a los latinos. En este caso, pues como se puede ver, la justificación fue la superioridad militar, pero también fue la justificación de la superioridad racial, lo blanco imponiéndose sobre lo negro. En este caso, los franceses llegando al Congo, colonizando esas tierras. Este ya es un mapa que nos muestra África después del asalto, después de 1880 hasta 1914, pues ya el panorama ha cambiado absolutamente. Ya vemos eh, una superioridad de los europeos en el territorio africano. Se dan cuenta, África occidental colonizada por los franceses. En lo rosado podemos encontrar a los ingleses, Portugal en esta parte, Italia en lo que es Somalia, en parte de Libia también. Acá se pueden dar ustedes cuenta de ya cómo cambió el mapa europeo completamente después de ese sometimiento. Y esto, pues digamos que se va a configurar a partir de la conferencia de Berlín en 1885. ¿Qué interpretan de esta imagen, muchachos? Creo que es muy diciente, ¿no? Un pastel que se dieron, un banquete que se dieron los europeos, repartiéndose el continente africano. Fueron 7 naciones: Inglaterra, Francia, Italia, eh, tenemos también a Bélgica, acá las podemos encontrar, acá las podemos ver, las que se dieron ese banquete: Reino Unido, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, España, que no le bastó con América, Italia, Bélgica, que fueron las principales naciones en llegar y repartirse en la conferencia de Berlín el territorio africano. Acá está Otto von Bismarck, que era el canciller alemán, quien propuso esta conferencia para justificar el ingreso a África, diciendo que los africanos, siguiendo a Hegel, que era un filósofo que decía que África estaba en su estado de infantilidad, todavía le faltaba mucho para ser una sociedad madura. ¿Qué consecuencias trajo esto, chicos? Pues la primera, el derramamiento de sangre y violencia en todo el corazón del continente africano, donde se implantaron las costumbres occidentales y terminaron acabando completamente con las tradiciones milenarias de los africanos, de los imperios y de los reinos africanos. También, tanto las materias primas fueron saqueadas, pero también mano de obra explotada para el beneficio de la industria europea que en ese tiempo está desarrollando el capitalismo. Van a surgir algunos movimientos de resistencia que no van a durar mucho, van a ser derrotados duramente por los europeos, entre ellos pues el Igeu en Nigeria, el Matebele en Zimbabue y Mandinga, que hacía parte también de Zimbabue, y los zulúes, que también van a terminar siendo derrotados. Teniendo en cuenta esto, chicos, ¿cuál va a ser el proceso de independización de África? ¿En qué momento va a ser? ¿Bajo qué métodos van a ser? Bueno, traten de averiguar sobre el tema, ese será el tema de la próxima clase. ¿Cuál va a ser el momento donde África se va a quitar ese sometimiento? Bien, chicos, espero les haya servido un poco como contextualización de la colonización africana, del colonialismo europeo en África, hayan tomado apuntes y nos vemos en la próxima clase. Espero revisen la plataforma de Classroom y aprendan con esta actividad. Nos vemos, muchachos, hasta una próxima.